Cordial saludo, señores jurados y asesor José Capitillo. Mi nombre es Janet Rojas Salazar. Es gratificante para mí darles a conocer el trabajo de grado titulado Talleres de capacitación para minimizar la violencia escolar en los niños del grado quinto de primaria de la institución educativa Valencia de la Paz, Iquirá, Huila. ¿Desde dónde surgió la idea de esta investigación? Nació de una problemática evidenciada y caracterizada por todos los docentes de la institución educativa Valencia de la Paz del municipio de Iquirá, Huila, donde se identificó que los estudiantes del grado quinto evidenciaban comportamientos agresivos, usaban vocabularios soeces, se sentían intimidados y además presentaban malas relaciones interpersonales. Cabe señalar que esta problemática no es una problemática solamente local, es una problemática que se ha venido manejando a nivel global. Tenemos autores como Pineiro en 2006. Él señala que la violencia contra los niños se genera en varios niveles o en varios aspectos. Se genera desde la casa, desde el núcleo familiar, se genera en la ciudad, en el contexto y también en la escuela. Otro autor que citamos fue el Hash en 2011. Él también señala que la violencia escolar afecta de forma física, psicológica, formativa a los estudiantes. Y en este caso, si comparamos con los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Valencia de la Paz, se evidencia, como ya lo mencionamos, que esos malos comportamientos o conductas, razón por la cual se ve la necesidad de fortalecer estos comportamientos. Debemos cambiarlos desde lo negativo a lo positivo para mejorar el ambiente escolar a través de una resolución de la sana convivencia y disminuir estos conflictos que existen en el ambiente escolar. Por eso, desde este estudio se buscó dar respuesta a la siguiente pregunta-problema. ¿Cuáles serán las características de los talleres de capacitación para minimizar la violencia escolar en niños y niñas del grado quinto de la institución educativa Valencia de la Paz, Iquirá, Huila, en el periodo 2016 y 2018? A partir de este objetivo general, se plantean tres objetivos específicos que se desarrollan de manera secuencial. En primer lugar, se diagnostica, luego se analiza y por último se diseña. Entonces, ¿qué es lo primero que se realizará? Se hará un diagnóstico en los niños del grado quinto sobre la violencia que han sufrido en su contexto, principalmente en su escuela, en su casa o en su núcleo familiar y en su sociedad. Después, analizar los tipos de violencia que sufren estos niños. Una vez realizado este diagnóstico de la diversidad de violencias que presentan los niños, se analizan cuáles son los tipos de violencia que sufren los niños del grado quinto de primaria de la institución educativa Valencia de la Paz. Y por último, se diseñan los talleres psicopedagógicos de la prevención de factores de riesgo para disminuir la violencia en los niños del grado quinto de primaria. Delimitación de la investigación. Cabe resaltar que esta investigación hace énfasis en la temática violencia escolar. Esta problemática surge a nivel global y a nivel regional e institucional, como se mencionaba en el problema. Como es un problema bastante amplio, se buscó delimitar tanto el aspecto geográfico a nivel de periodo y a nivel temático. A nivel geográfico, pues se desarrolló solamente en la institución educativa Valencia de la Paz, Iquirá, Huila. En cuanto al periodo donde se desarrolló esta investigación, fue desde el año 2016 al 2018, donde se le hizo un seguimiento a los niños de quinto durante todo este periodo. La temática a tratar sobre la violencia escolar fue prevención de factores de riesgo y promoción de la sana convivencia. Antecedentes de la investigación. Los antecedentes que se tuvieron como punto de referencia para este trabajo de grado fueron a nivel internacional, nacional y regional, donde las temáticas que se seleccionaban
hacían relación a la violencia de la escuela, la violencia familiar, la violencia a causa de orden público y de orden social. Uno de los estudios que se tuvo en cuenta a nivel internacional fue realizado en Chile por Gamboa en 2014. Este estudio habla de que la violencia se genera por ideologías, culturas y simbologías de acuerdo a la costumbre que se tiene en cada comunidad. Además, señala este estudio que la violencia pues genera consecuencias como agresiones entre los miembros de una comunidad, haciendo que pierda estatus a nivel social y el reconocimiento de la misma comunidad. Otro estudio de Castillo a nivel nacional, a nivel de Colombia en el año 2011, señala que la violencia escolar se genera debido a las situaciones socioeconómicas del contexto social, a nivel educativo y a nivel de los padres. En cuanto a nivel de Colombia, también se tuvo en cuenta otro estudio señalado por Cepeda en el año 2008, donde él señala que la violencia se genera a causa de la convivencia porque ésta influye en el comportamiento de los individuos. La familia también influye, como también los medios, la comunidad, las experiencias sociales, los niños y diferentes actos que generan un cambio de conducta, de comportamiento en los niños y en los individuos. En cuanto a nivel local, pues en la institución educativa que se desarrolló esta investigación, la mayoría de los niños del grado quinto vienen sufriendo problemas de violencia a nivel familiar y a nivel escolar. Otros estudios que contribuyeron con este trabajo de grado es el señalado por Loredo, Perea y López en el año 2008. Ellos describen que la violencia se genera a causa de un desequilibrio en el ambiente escolar, donde los compañeros abusan mediante el daño y la manipulación psicológica o física. Además que los estudiantes sufren abuso y se evidencia en la depresión y en el bajo rendimiento académico, que el hecho de ellos sufrir esa violencia escolar es a causa de que esos mismos niños que generan bullying en los estudiantes también han vivido violencia en su núcleo familiar. Igualmente en México, Castillo y Pacheco en el año 2008, ellos señalan que la violencia de los niños se manifiesta en la agresividad, en la distracción en sus aulas de clase, fácilmente se entretienen principalmente con los recursos tecnológicos, se sienten ridiculizados, fácilmente colocan apodos, entre otras características. Por último, a nivel local, en Neiva Huila, señalado por Pérez en el año 2016, él describe que es importante que las instituciones brinden espacios para participar y motivar para que se generen valores y así disminuir el problema de la violencia escolar. Además de que se haga un reconocimiento de las opiniones y sentimientos para que así se permita disminuir la crisis de agresividad. Bases teóricas. Las bases teóricas que dieron horizonte a este estudio o fundamentaron el trabajo de grado está en primer lugar la conceptualización de violencia escolar. Autores como Galtung en 2003, un autor muy representativo, señala que los actos violentos se generan tanto en el cuerpo como en la mente. Este autor también describe que una persona que ha vivido la violencia tiene conductas y comportamientos negativos evidenciados principalmente en la agresividad. Otros autores como Castillo y Pulido en 2011 describen las causas de la violencia. Entre esas causas está el contexto social del individuo. El contexto social se encuentra en los amigos, los compañeros, la familia. También habla de la falta de valores y principios en la comunidad donde habita este individuo, como igualmente el papel que desempeñan los docentes y los padres de familia para evitar o disminuir los problemas de violencia. Otros autores como Little y Coles en 2003, ellos describen lo que genera la violencia. Entre las consecuencias está la delincuencia, la competencia social, los problemas de liderazgo y la mala comunicación. Entre los problemas de violencia que más surgen en la escuela están el matoneo, donde Sullivan en 2005
Describe que es un acoso hacia una persona pasiva que genera ansiedad y puede llegar al suicidio. Otro aspecto importante de resaltar aquí es el que señala Perea, López y Loredo en 2008, donde ellos describen que la violencia comienza principalmente a temprana edad y a la edad intermedia de la adolescencia. Por esta razón, es importante el papel de los profesores, el papel de los padres de familia para empezar a disminuir este riesgo de violencia que se puede vivir en la escuela. Entonces, con esto se concluye que la violencia es un acto de mal comportamiento, de mala conducta, causada por contextos sociales, por falta de valores y principios y por la falta de acompañamiento de docentes y los padres de familia. Que estas causas sobre la violencia pueden generar delincuencia, problemas de liderazgo, mala comunicación y que la violencia que más se vive en la escuela es el matoneo. Un fundamento pedagógico muy relevante en señalar aquí que orienta este estudio es el descrito por Piaget, por Ramos 2008 y por Alzheimer 1996, donde habla que los niños a temprana edad de los 11 años a los 16 años sufren cambios a nivel fisiológico, psicológico y social, como también en sus habilidades a nivel del pensamiento, de criterio. Por tal razón se necesita el acompañamiento de los padres y de los docentes porque son muy vulnerables y fácilmente pueden ser afectados a nivel de violencia desde los diferentes contextos. Continuando con las bases teóricas, ya se resaltó de que el fundamento pedagógico que orientó esta investigación es basada en Piaget, en Ramos. Igualmente se tuvo en cuenta la conceptualización de Bandore en 1986, donde este habla de la teoría psicológica del aprendizaje social. Él dice que el aprendizaje social influye en la formación conductual, cognitiva y afectiva en la persona. Es decir, que si un estudiante tiene una conducta o un comportamiento adecuado, es gracias a ese contexto social en el cual él interactúa o ha convivido. Es importante señalar acá los autores que describen de cómo llegar a disminuir la violencia escolar. Entre ellos, pues ya señalado anteriormente, está Alzheimer 1996, Mendoza 2005 y Cárcamo 1986. Aunque Alzheimer, él dice que es necesario que el estudiante o el docente se adapte a un contexto social. Otro autor como Mendoza habla de la importancia de la capacitación a los individuos, donde esa capacitación debe permitir desarrollar acciones integrales que permitan la trascendencia de la persona. Si una persona tiene una formación íntegra, es capaz de desenvolverse de una manera sana y generando sana convivencia. Cárcamo en 1986 señala la importancia de los talleres de capacitación porque estos son instrumentos que permiten la enseñanza de prevención en cuanto a la violencia escolar. Variables de investigación. Este estudio desarrolla dos variables, la variable dependiente y la independiente, donde la independiente son los talleres de capacitación que son los que se van a realizar para generar un cambio o una evolución. En la variable dependiente, en este caso es la violencia escolar. ¿Pero qué es la violencia escolar? Como ya hemos señalado, pues son los daños físicos, psicológicos que afectan la autoestima de una persona. ¿Cómo se va a operacionar esta variable? Pues se identificarán los daños físicos, psicológicos, psíquicos de los estudiantes que han sido víctimas de la violencia escolar y los talleres de capacitación, pues según los autores señalados en el marco teórico, son talleres psicopedagógicos que mejoran la autoestima y la seguridad del individuo que sufre daños o que sufre violencia. ¿De qué manera se va a operacionar? Pues a través de talleres psicopedagógicos
donde estos talleres hacen relación a la prevención de factores de riesgo como medio para disminuir la violencia en los niños y niñas, como también los adolescentes de la institución objeto en estudio. Marco metodológico. Este trabajo de grado se desarrolló bajo el paradigma cualitativo mixto. ¿Por qué cualitativo mixto? Porque se trabajó en las líneas cuantitativas y cualitativas. Sin embargo, con mayor énfasis el cualitativo, porque lo que se buscó en este proyecto fue disminuir la violencia escolar en niños. Es decir, se buscó trabajar la parte conductual o comportamental de los niños del grado quinto, más que un indicador de un valor o de una cantidad. El tipo de investigación es proyecto factible. ¿Por qué factible? Porque sigue un modelo operativo donde en primer lugar se hizo un diagnóstico, luego se siguió un fundamento teórico, metodológico, recursos, análisis y la viabilidad y factibilidad del proyecto. El diseño que se desarrolló en esta investigación es de no experimental transeccional. ¿Por qué es no experimental y transeccional? Porque las variables no se manipularon y además es una situación que surge en el contexto o en la sociedad sin ser manipulado. Actualmente los estudiantes se ven enfrentados a violencia escolar por su conflicto social, su problemática de orden público, la violencia en la escuela, la violencia en la casa. Entonces, ya que es una situación que ocurre en el contexto, por eso no es experimental. Además, es transeccional porque ocurre en un momento dado y se toma evidencia de ese momento en que ocurre. En cuanto a la población que se trabajó en la institución fueron 102 estudiantes pertenecientes a la institución en la básica primaria. La muestra fue una muestra de 23 estudiantes, todos del grado quinto. Esta muestra se seleccionó de manera intencional sin realizar ningún cálculo probabilístico. Técnicas de investigación. Los instrumentos o técnicas utilizados para este trabajo de grado hacen mayor énfasis al aspecto cualitativo. Entre los elementos utilizados fueron la entrevista, la observación directa y el diario de campo. Estos permitieron hacer una interpretación de cuáles son los tipos de violencia y de qué manera se evidencia o se manifiesta en aquellos estudiantes que tienen problemas de violencia en las aulas de clase o en su proceso formativo escolar. El instrumento cuantitativo utilizado fue la encuesta. Con la encuesta se evidenció un antes y un antes para identificar la actitud, el comportamiento y la conducta de los niños que tienen violencia y también el después para ver si esa actitud o ese comportamiento evolucionó o no evolucionó después de la estrategia o las acciones planteadas en esta investigación. Estos instrumentos no fueron aplicados hasta no hallarse una validez por expertos, donde esa validez se determinó a través de una encuesta tipo escala Likert mencionada por el doctor Hernández Samper en 2014. La encuesta escala Likert tenía 10 preguntas que se le aplicaron a 6 expertos y fue validada dando un porcentaje estadístico muy efectivo, indicando que estos instrumentos son válidos para ser aplicados en este trabajo de grado. El procedimiento que se llevó a cabo en este plan de trabajo, en este estudio, tuvo 2 fases, la fase diagnóstica y la acción. La diagnóstica se desarrolló para 2 propósitos. En primer lugar, identificar qué tipos de violencia se desarrollan, en el cual se identificó 3 tipos de violencia en la institución educativa objeto de estudio. Y lo otro, qué tipos de conductas, comportamientos o manifestaciones tienen los niños que viven esa problemática o ese tipo de violencia que se evidencia en ellos. La acción después de hacer el diagnóstico, donde se identificó los tipos de violencia y las manifestaciones que ellos viven, se llegó a desarrollar una propuesta basada en talleres que se explicará a continuación. Una vez aplicado el procedimiento se hace un análisis. El análisis está basado primeramente en la interpretación. ¿Qué se interpretó?
Se interpretó los resultados de los instrumentos o de las técnicas, como fue la encuesta y la entrevista, observación directa y el diario de campo, donde se hacían los registros de las observaciones. Después de interpretar qué se describió los resultados arrojados en la encuesta, donde hubo un antes y un después, y por último las interpretaciones dadas se categorizaron. ¿Qué es la categorización? Es donde se clasificó la información de acuerdo a lo planteado en cada objetivo específico. Análisis de resultados. Los resultados fueron analizados a partir de los resultados obtenidos de los instrumentos, de los 4 instrumentos que se aplicaron en esta investigación, que ya se mencionaron, como la encuesta, la entrevista, el diario de campo y la observación directa. Una vez esos resultados logrados, se realizó un análisis descriptivo de la encuesta, donde la encuesta arrojó los porcentajes más altos del tipo de violencia más alto que sufren los estudiantes del grado quinto. Dentro de esos tenemos la violencia racial. Esta violencia racial hace relación a la diferencia de color de piel. Realmente pues son pocos los alumnos que muestran un color diferente de piel al de sus compañeros. Sin embargo, los pocos que hay se sienten rechazados por sus compañeros. Otro aspecto es la violencia por el peso corporal. Los niños de quinto grado de esta institución, algunos presentan sobrepeso y estos han sido rechazados por sus compañeros, en algunas veces mofados. Otro aspecto es el rechazo por la exclusión social. En este caso hay algunos que son hijos de padres y madres que presentan una problemática social. Algunos hijos de prostitutas, otros hijos de drogadictos, otros hijos de personas que provienen de conflicto armado, otros hijos de desmovilizados. Entonces los demás niños tienden a rechazar a estos niños y esto genera en ellos miedo por indefensión, ya sienten inseguridad, miedo a ser aceptados, son callados, se distraen fácilmente, se muestran agresivos en algunas ocasiones. En cuanto al nivel socioeconómico, es bajo, pues realmente toda la comunidad de estrato 1 y 2. Sin embargo, hay estudiantes que son desplazados, que tienen una situación económica muy diferente a las demás y ellos tienden a ser excluidos. Entonces se infiere aquí que la encuesta permitió conocer el tipo de violencia que se evidencia en los estudiantes del grado quinto. En cuanto a la observación directa y la entrevista realizada al rector, docentes y algunos padres de familia, se hizo una interpretación de qué consideran ellos, cuáles son las manifestaciones que tienen los niños en cuanto a lo que sufren, han padecido de violencia escolar y violencia familiar, como también violencia de orden social. Los padres y profesores señalan que estos niños son agresivos, algunos son pasivos, son callados, otros se mofan de sus compañeros, no son tolerantes. Tomemos un ejemplo aquí. Hay una pregunta que dice, ¿has observado violencia entre sus estudiantes? Un profesor contesta, los estudiantes primero se agreden verbalmente y luego llegan a la violencia física. Esta violencia se da más en los niños, es decir, que la manera de solucionar un problema a estos niños primeramente es a través de la expresión agresiva verbal y ya después no se toleran y se agreden físicamente. Hay otra pregunta que podemos ver en el cuadro. ¿Cuáles son las características principales que usted ve en las víctimas de violencia familiar? El maestro contesta, los estudiantes sufren de violencia cuando son pasivos, callados en clase. Entonces aquí se concluye con el docente, los padres de familia y con el rector, que muchas veces en las aulas de clase se puede llegar a juzgar a aquellos niños que son callados, que son agresivos, que son indisciplinados, y una de las causas es que ha sufrido violencia familiar o violencia escolar por sus compañeros o violencia de otro tipo de índole. Una vez encontrado, entonces aquí ya, digamos, haciendo una inferencia de lo encontrado en esta investigación, la encuesta
permitió encontrar el tipo de violencia que sufren los niños de quinto y las observaciones realizadas en el diario de campo. Propuesta pedagógica de trabajo de grado. La propuesta pedagógica de este trabajo de grado se titula Nosotros, héroes contra la violencia. La propuesta está basada en talleres grupales donde se busca el trabajo en equipo, el acompañamiento de estudiantes, padres de familia y docentes. El objetivo principal de esta propuesta es desarrollar los trabajos grupales mediante el trabajo en equipo, donde estos talleres se fundamentan en talleres psicopedagógicos. Los talleres grupales se fundamentan en la psicopedagogía, se consideran como un método didáctico psicopedagógico que busca mejorar el comportamiento humano. En este caso se busca mejorar la agresividad, la indisciplina, la pasividad de los estudiantes en su rendimiento académico. ¿Cuáles son los objetivos específicos? En primer lugar, fomentar valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad para una sana convivencia en el aula. En segundo lugar, generar trabajo en equipo entre estudiantes, padres de familia y docentes. Y por último, motivar la utilización de habilidades sociales individuales mediante la organización de representaciones de paz. La propuesta pedagógica está fundamentada en 3 actividades donde el principal instrumento hace uso de los recursos tecnológicos. ¿Por qué los recursos tecnológicos? Porque ese instrumento se ha convertido en un elemento pionero y en una herramienta que rodea el contexto de nuestros estudiantes que llegan al aula de clase. Si se parte de ahí, entonces se busca mejorar el proceso didáctico pedagógico para contribuir con el comportamiento humano. En la actividad 1 se hace uso de un video reflexivo llamado Bullying o Blender, que se encuentra disponible en una página de YouTube. El tema a trabajar es la exclusión social y escolar. La segunda actividad se hace uso de otro video educativo denominado El respeto, donde se fundamenta en hacer una reflexión sobre el peso corporal, el respeto a las diferencias. Y el tercero hace parte de fundamentarse en lo que es el miedo y la indefensión aprendida. También se hace uso de un video de YouTube llamado Alto al acoso escolar. Entonces se plantean 3 actividades, todas basadas en videos reflexivos y también en la socialización de estos para asegurar que el estudiante, antes de conceptualizar, se minimicen los problemas de violencia, ya que estos afectan el rendimiento académico de los estudiantes. ¿En qué contribuye esta propuesta pedagógica? En que se integran varios aspectos que son significativos para los estudiantes. En primer lugar, el trabajo en equipo, donde el núcleo familiar hace parte del proceso del estudiante porque es la primera escuela que recibe. En segundo lugar, las relaciones interpersonales entre estudiantes, padre de familia y docente. En tercer lugar, hace que sea un proceso significante porque se parte de lo que el estudiante siente interés, como son los recursos tecnológicos, en este caso los videos de YouTube. En cuarto lugar, que después de estos 3 aspectos ya señalados, tras la reflexión de los videos donde se socializan y se contemplan las temáticas, la actividad 1 contempla la temática de exclusión social, la actividad 2 contempla el peso corporal y las diferencias, y en la actividad 3 contempla el concepto de método de indefensión aprendida, y donde estos términos son conceptualizados e interpretados y reflexionados con los estudiantes. Categorización. Una vez realizado el análisis a los 4 instrumentos que se plantearon en este trabajo de grado, donde la encuesta permitió hacer un análisis descriptivo, la observación directa, el diario de campo, permitieron hacer un análisis interpretativo, como también la entrevista. Los resultados obtenidos fueron seleccionados y categorizados de tal manera que respondan a los objetivos específicos. La primera categoría seleccionada se denominó Contexto a los estudiantes de quinto grado. Esta categoría dio respuesta al objetivo específico número 1, que era diagnosticar a los niños del grado quinto
la violencia que ha sufrido en su contexto. Entonces, dentro de ese contexto, se encontró que quienes han influenciado es el núcleo familiar, los miembros cercanos de su comunidad y los compañeros que hacen parte de su vida escolar. Estos contextos han hecho que cambie el desarrollo psicológico del niño y se vean manifestaciones, como ya se han mencionado, de agresividad, de apatía, pasivos, de distraídos. La segunda categoría es el tipo de violencia. Entonces, los niños de quinto grado sufren bastantes tipos de violencia, como ya se mencionó: violencia familiar, violencia de conflicto armado, violencia de bullying, violencia de la sociedad en sí, donde se da respuesta al segundo objetivo específico. Analizar los tipos de violencia que sufren los niños de grado quinto. Acá, ¿qué se pudo evidenciar? Pues las causas y las actitudes y comportamientos de los niños, o sea, se identificó por qué ese comportamiento de los niños en el área escolar, donde las causas han sido la violencia que ellos han tenido que evidenciar. Esta segunda categoría permitió hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque como docentes de aula es fácil, digamos, hacer un proceso disciplinario a un estudiante que tiene este tipo de faltas o de infringir un manual de convivencia. Esta categoría, tipos de violencia, permitió hacer una reflexión a nosotros como docentes, porque muchas veces cuando se infringen estas faltas se lleva un proceso disciplinario sin hacer un trabajo pedagógico o sin hacer un proceso psicopedagógico que permita favorecer al estudiante más que de favorecerlo a través de un proceso disciplinario. Esta reflexión lleva a un tercer objetivo: a lanzar una propuesta que responda a esa necesidad. De aquí surge la tercera categoría, que es la propuesta pedagógica para disminuir la violencia escolar. Esta categoría responde al objetivo específico número 3, que es diseñar talleres psicopedagógicos de prevención de factores de riesgo para la minimización de violencia. Es decir, que el segundo objetivo permitió una reflexión y esa reflexión favoreció en el diseño de una propuesta pedagógica para evitar esas manifestaciones de agresiones de los estudiantes y disminuir la violencia que estos niños tienen que padecer. En este cuadro se puede evidenciar qué instrumentos permitieron responder a cada categoría. A las tres categorías propuestas, donde la categoría 1, que es el contexto de los estudiantes, se logró a través de una encuesta y de observación directa. La segunda categoría, tipos de violencia, se logró a través de diario de campo y la entrevista. Y la tercera categoría se logró a través de la observación directa y el análisis documental, donde fue necesario investigar qué es un taller psicopedagógico, qué es psicopedagogía y cómo se logra una formación integral en el estudiante que padece violencia escolar. Conclusiones. Las conclusiones de esta investigación dan respuesta a los objetivos específicos de este trabajo de grado, donde en el primer objetivo se buscaba identificar las violencias que han sufrido los niños del grado quinto. A través del proceso se identifica que han sufrido de acoso, que han sufrido de violencia escolar en cuanto al rechazo por exclusión, miedo, inseguridad frente a sus compañeros y agresores, y que además la institución educativa no promueve alternativas de solución ante esta situación. Lo que se hace es llevar un proceso disciplinario sin realmente buscar una estrategia que le permita al niño salir de esta situación conflictiva que se desarrolla dentro del aula de clase. Otra conclusión que se deduce en este trabajo de grado relacionada con el objetivo específico número 2, que habla sobre los tipos de violencia que se manifiestan en los estudiantes, como son la violencia de tipo familiar, la violencia en la comunidad y la violencia escolar, que se manifiestan como niños agresivos, pasivos en su proceso de formación,
Por lo tanto, se hace necesario intervenir en estos estudiantes de quinto grado de tal manera que se disminuyan estos tipos de violencia. Por último, se concluye que el taller es basado en trabajo grupal y en el fundamento psicopedagógico que es efectivo para generar un cambio en la parte comportamental, en la parte humana de los estudiantes del grado quinto, cambiando este aspecto negativo por habilidades sociales donde el estudiante aprende a convivir con su entorno sin tener en cuenta que la violencia se puede generar dentro del aula de clase. Entonces se concluye que los talleres grupales son una propuesta pedagógica que permite capacitar a la comunidad educativa y a su vez minimizar la violencia escolar, porque los comportamientos agresivos de los niños, la actitud pasiva, la indisposición, después de hacer uso de las capacitaciones, se logra una reflexión en ellos y por lo tanto dejan de ser agresivos, como se evidenció en los instrumentos planteados en la investigación. Espero que sea un gran aporte para ustedes este estudio, ya que contribuye con el proceso formativo de los estudiantes, donde no hay exclusión para ningún estudiante y además porque la violencia en Colombia ha dejado marcado el proceso formativo de los estudiantes que actualmente entran en nuestras aulas. Recomendaciones. A partir de este trabajo de grado se recomienda incursionar diferentes tipos de proyecto en las diferentes áreas o disciplinas donde se abran espacios que permitan desarrollar la convivencia escolar. Esto es muy relevante porque los estudiantes son el futuro del país y es importante desde temprana edad disminuir esos tipos de violencia para que no se desarrollen consecuencias a futuro. En segundo lugar, se busca la valoración de los tipos de violencia que se desarrollan en la institución y por lo tanto se hace importante que se implementen los proyectos de acuerdo a los tipos de violencia desde preescolar hasta el grado 11 para que haya un cambio, hayan comportamientos positivos adecuados generando sana convivencia. Y por último, es necesario que los docentes y orientadores se capaciten desde las diferentes maneras de resolver un conflicto y así adquieran habilidades y capacidades para ser mediadores de problemática entre los estudiantes. Muchas gracias. Aquí quiero compartir con ustedes una frase de Carvajal. Retroceder es avanzar cuando el retroceso implica una rectificación necesaria.